O sea, yo recuerdo que estaba con unos youtubers y estaban quejándose de las marcas, de es que no me pagan esto, es que no sé qué. Y yo dije una frase que en el momento sabía que no la iban a entender, pero es que necesitaba decírselos. Y le dije, chicos, es que no necesitamos a las marcas. Bueno, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Emprende. Estoy aquí con Miquel Román, un gran amigo mío. Y nada, presentar a Miquel. Es el fundador de Secretos de la Vida, un proyecto educativo que en YouTube tienes 2.7 millones de suscriptores. También eres el creador de Trucos con Cartas, que es una academia formativa de magia, que en YouTube tienes 418.000 suscriptores. Y luego también, para mí, que es algo también muy bestia, eres mentor de mentores, o sea, tienes un gran grupo de alumnos que lo están petando y eso para mí también tiene mucho reconocimiento, que encima enseñas a altos niveles. Bienvenido al podcast. Pues nada, Euge, es un placer estar aquí contigo, con tu audiencia, con todo el mundo y nada, la verdad que feliz de estar aquí y con ganas de charlar contigo. Guay. Va a ser divertido porque, bueno, nos conocemos ya desde hace un tiempo, hemos vivido juntos, hemos pasado mil historias, o sea que tenemos tralla para hablar. Total. Antes de nada, no sé si me oís, que estoy un poco con la nariz constipada. Esto es porque me operaron hace poco de la nariz y si me oís así un poco más congestionado, no os preocupéis, estoy bien. Y vamos ya contigo, Mike. En YouTube mucha gente te debe conocer, millones de visitas, y sales por todos lados, por lo menos a mí, pero tienes una faceta empresaria muy interesante y me molaría indagar un poco en eso. Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer proyecto empresarial? Pues mi primer proyecto empresarial fue en Filo.com. Es una web que actualmente sigue activa, yo ya no estoy metido en este proyecto, pero digamos que todo empezó un poco por accidente, ¿no? Que yo creo que es lo interesante de Enfilo, que es que sí que nació el proyecto para vender cursos online, porque de venta de cursos online, ya mi primer proyecto ha sido siempre de infoproductos, pero surgió por querer elevar el arte de la magia al siguiente nivel y ver que eso era la posibilidad, que la plataforma que podía dar forma a poder ayudar al máximo nivel a otros magos en este caso, ¿no? Uh-huh. Así fue como nació la idea, ¿no? Y nada, esa es mi respuesta. Tengo que decir que estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a hacer podcast. Bueno, tranqui, siempre es la primera vez. Sí. Coméntame cuál era tu propuesta de valor. O sea, en Enfilo.com, ¿qué hacíais exactamente? Vale, lo que hacíamos era ofrecer técnicas de otros magos, magos profesionales, magos que estaban ampliamente experimentados, a otros magos aprendices. Esa era la idea, ¿no? ¿Y tú estabas en el proyecto? O sea, ¿tú eras también uno de los magos o solo estabais tras de cámaras? Es curioso que lo preguntes porque es interesante la conclusión que se deriva de esto. Yo estaba detrás de cámaras y mi socio también. Estábamos, digamos, detrás de la cortina, ¿no? Dirigiendo un poco el proyecto y eran otros magos los que poníamos enfrente de esa cámara. Entonces digo que es curioso porque al final lo que surgió posteriormente fue un proyecto que también iba vinculado con la magia, donde yo sí estaba delante de la cámara, ¿no? Y pude notar la gran diferencia que hay a nivel sobre todo comunicativo y de conexión con una audiencia cuando tú te pones delante y cuando estás detrás. Para mí fue algo que me inspiró muchísimo esto. ¿Y este salto por qué lo hiciste? O sea, tú antes básicamente el modelo de negocio era encontrar a magos, traerlos, grabarles y comercializar sus infoproductos. Y luego hubo un día que dijiste, lo quiero hacer yo y ponerme yo delante. ¿Cómo fue esa reflexión? Pues realmente la reflexión no fue sencilla en el sentido de que yo no estaba acostumbrado a estar delante de un proyecto. Tenía mi canal por entonces de magia, que era un canal muy pequeño, no tenía más de 10.000 seguidores, ya lo había empezado por mi cuenta, es cierto, pero digamos que el compromiso que yo quería tomar con una audiencia era de publicar contenido a menudo, ponerme yo ahí delante, explicar mis cosas, mi historia, cuál era, digamos, todo lo que... O sea, no quería hacer un contenido transaccional en el sentido de que te explico 4 técnicas y ya está, ¿no? Quería explicar quién soy y por qué lo hacía. Y realmente lo hice sobre todo por control. O sea, con el paso del tiempo me he dado cuenta que era control lo que estaba buscando. Cuando estás poniendo a otras personas que venden sus productos,
digamos que obviamente pues tienes que pagar a esa persona, ya sea con un porcentaje o con una cantidad fija, pero de la otra forma no hacía falta porque era mi contenido, digamos, ¿no? Entonces eso me parecía atractivo de entrada como modelo de negocio porque no implicaba gastos, ¿no? Y pensé, ¿por qué no? Voy a probarlo. Además, pasó algo muy clave, que es que fue algo que realmente esto pasó previo a todo, y es que vi cómo otros magos de Estados Unidos lo estaban haciendo esto. Era gente que me inspiraba muchísimo. Además lo vi en persona, los conocí en persona, me abrieron la mente y dije, wow, qué increíble poder vivir de esto, poder vivir con una cámara, ofreciendo contenido que la gente valora. Y pensé en hacerlo yo, ¿no? Y fue un poco... Qué guay. cómo empezó. Y siempre me comentabas, ¿no? Que en esa época de Enfilo te diste un poco contra las barreras de que no era fácil emprender, como que tuvisteis barreras, ¿no? Desde la anécdota del TPV o... Cuéntanos un poco esos primeros fracasos o por lo menos problemas y cómo lidiabas con ellos. Pues al mayor de los problemas que me enfrenté era que mi socio, al cual es un buen amigo mío actual y es alguien al que admiro, que era una persona muy joven. Él tenía 18 años, yo tenía 20 y pocos, pero yo era, digamos, mayor que él, ¿no? Entonces, él estaba estudiando. Entonces, él no invertía tanto tiempo como yo a lo mejor quería en el proyecto, y eso fue algo que a mí me hizo pensar, fue una de las grandes cosas que me hizo dar un paso hacia adelante a mí y crear mi propio proyecto, ¿no? Pero a nivel de emprendimiento y de cómo estructurar toda la estrategia, desde la ausencia de conocimiento para crear una tienda online a falta también, es lo que tú has dicho del TPV virtual del banco. No nos lo daban, ¿no? Infinitos problemas, infinitos problemas. Y sí, la verdad que no fue para nada fácil. Y aprendes a lidiar con ello, ¿no? Sobre todo aprendes un poco a vivir con el mínimo gasto posible, porque yo recuerdo cómo dejé mi trabajo también para seguir con ese proyecto, y aprendes un poco a vivir con lo mínimo, y luego, claro, cuando tienes la posibilidad de acceder a más dinero y a invertir, digamos, siempre lo digo, no hago la metáfora, es como pasar de jugar, hago la metáfora de fútbol, pasar de jugar en tierra en césped en un gran estadio, ¿vale? Entonces, solo puedes jugar bien en ese estadio cuando sabes jugar en tierra, ¿no? Y a mí es lo que me pasó. Qué bueno, yo creo que aquí has dado con un buen punto. El pasar por ese proceso difícil te hace valorar luego te hace incluso llegar. Es la única forma, ¿no?, de llegar. Totalmente, al menos en mi caso. Y fue muy interesante por eso, porque yo recuerdo cómo estaba, siempre cuento la anécdota, en la habitación de mis padres, en un lugar muy pequeño. Grababa cuando mis padres se iban a dormir muchas veces para molestar lo mínimo posible. Hablaba flojito también ¿sabes? Y lo recuerdo con mucha nostalgia, y creo que es muy bonito no olvidarte de esos momentos difíciles que al final forjan la base de quién eres tú como emprendedor, cuáles son tus valores, tus principios, y creo que esa base nunca tiene que cambiar. Qué guay. Hace unos años, Mike, se me ocurrió una idea y dije, voy a montar una fiesta en mi casa y voy a invitar yo a las copas y a las pizzas. y llamé a Adri, del canal de Lobo Nómada, y le dije, oye, Adri, ¿a quién conoces de otros youtubers y gente que esté en este rollo? Porque yo me acuerdo que acababa de empezar hace poco y mi canal pues justo llegó a 100.000 suscriptores, y dije, oye, ¿hay alguien más? ¿No? Y en esa fiesta pues coincidió que viniste tú, ahí nos conocimos. Y una de las anécdotas que me gusta mucho contar es que de repente nos empezaron como a coincidir muchas cosas, ¿no? El tema de, oye, ¿qué hacéis cada uno? Pues yo tengo un canal, yo tengo no sé qué. Y yo dije, bueno, yo tengo un programa que se llama Flash Libros y tengo luego un canal que es donde lo comercializo, tal, no sé qué. Entonces tú dijiste, vale, yo también hago algo así. Yo hago eso. Es curioso porque, Sí, no, o sea, la pregunta, que no había pregunta, era, dale. Me acuerdo que dijiste una cosa muy interesante, que era cuando hablabas con otros youtubers, como que todos veían que necesitaban a las marcas para poder vivir. Totalmente. Y tú dijiste una cosa que era como, no necesitamos a las marcas. Y te trataban de locos, ¿no? Decir, explica un poco cómo llegaste tú a esa conclusión. Decir, oye. Bueno, hay muchas cosas que comentar aquí. Sí. Lo primero que es curioso, porque va a ser imposible que tú me hagas una entrevista sin que yo no hable de ti también, porque tú has sido parte de mi vida, ¿sabes? O sea, en los últimos años. Y wow, ese momento fue increíble, ¿no? Yo recuerdo
todas las veces que he hablado con youtubers, yo conozco a un montón de youtubers y claro, ese espíritu emprendedor de entender el canal de YouTube como parte del negocio, pero no que sea el negocio el canal. Yo esto, al hablarlo con otros youtubers, no lo entendían. No lo entendían, era muy complicado hacerles ver que el máximo servicio que pueden dar no está en el contenido gratuito, sino en un contenido de pago. Eso costaba mucho que lo entendiesen, ¿no? Y sí, la anécdota que tú dices es totalmente real. O sea, yo recuerdo que estaba con unos youtubers y estaban quejándose de las marcas, de es que no me pagan esto, es que no sé qué. Y yo dije una frase que en el momento sabía que no la iban a entender, pero es que necesitaba decírselos. Y le dije, chicos, es que no necesitamos a las marcas. Ahora hubiese dicho, nosotros somos la marca. Claro. En el momento no lo dije, ¿no? Pero fue realmente increíble, ¿no? Y cuando nos conocimos tú y yo, conectamos muy rápido porque yo sentí que el modelo de negocio que yo llevaba defendiendo durante los últimos años, tú lo estabas implementando. Alguien que se había inyectado conocimiento en vena de cómo generar riqueza, cómo crear empresas que ayuden al máximo valor a los clientes, estaba implementando ese mismo modelo de negocio en otro nicho de mercado. Y fue como, wow. Sí. Bueno, entre otras cosas no estoy loco. Que hacíamos los 2 ayunos intermitentes, que íbamos al gimnasio, pero ya empezó, dijimos, vamos a ver cómo esto se retroalimenta. Pero sí que es muy curioso, ¿no? Como hay gente que dices que... Y últimamente le está dando vueltas a decir, ¿por qué hay gente que lo ha visto y hay gente que no? Y hay como 3 perfiles, a ver si estás de acuerdo conmigo. Uno que es el youtuber tradicional que dice, oye, a mí ya me pagan con esto, ya puedo vivir, no quiero investigar más. Luego está el empresario tradicional que hace, ponerme delante de una cámara, si yo lo que tengo que dar es servicios, ¿no? Y hay pocos que se integran voy a meterme delante de la cámara para yo poder luego monetizar. Tú y yo lo hacemos con cursos y servicios, pero hay gente que lo puede hacer vendiendo, qué sé, su marca de ropa, ¿no? Y luego está la tipología nuestra, que entendíamos bien YouTube, entendíamos también muy bien el mundo de las empresas, entonces era muy fácil decir, oye, el mismo producto es un servicio más alto valor, etcétera. Es curioso, ¿no? Esto de por qué hay gente que sí y gente que no. Yo he pensado mucho en esto y creo que es fundamental que entendamos un concepto clave que a mí al menos me sirve para guiar a muchos de mis alumnos y es algo que yo mismo me aplico a mí, ¿no? Y es los parámetros lógico-emocional, ¿vale? Normalmente cada uno de nosotros tendemos a ser más lógicos o más emocionales, ¿no? Seguramente conoces a gente súper emocional que no piensa a lo mejor en estructuras mentales para llevar, para lidiar, para liderar una estrategia, por ejemplo, de lanzamiento de un producto, pero tienen el componente emocional súper pronunciado. ¿Qué pasa? YouTube es una herramienta para hacer llegar el contenido a mucha gente. Por lo tanto, el componente emocional es clave. Si sabes emocionar, la gente va a ver tu vídeo con mayor probabilidad que si no, porque si no vas a aburrir, ¿vale? Perfecto, componente emocional para ser youtuber, clarísimo, ¿vale? Para ser empresario no hace falta eso. Hace falta una vertiente más lógica. Qué bueno. Que se den los dos en la misma persona es extremadamente complejo. Es complicado porque tendemos a estar más cerca de un sitio que de otro, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, y no solo en mi caso, sino en el caso de los alumnos que tienen más éxito, es gente que ha sabido entenderse a ellos mismos. Al final, antes de escuchar a un cliente, debes saber escucharte a ti para saber quién eres. Y cuando consigues eso, puedes comprender en qué parte de ese baremo estás y poder suplir las carencias que tienes para poder llegar a más gente, no solo con contenido gratuito y emocionarles y aportarles valor, obviamente, pero además con productos que estén cimentados en una estrategia potente que no se consigue solamente con emoción. Qué bueno. Ostras, esta vertiente de como las 2 partes, ¿no? La emoción para llegar y la lógica para crear ese modelo de negocio. No lo había pensado así, está bien. Vale, Mike. Vamos a hablar del tema de salto de escalera, que para mí eres como el ejemplo clarísimo de este concepto. Para los que no lo conozcáis, el salto de escalera es cuando consigues... hay un libro que habla de esto, ¿no? De Smart Cat se llama, de Shane Snow creo que es, y dice que la mayoría de gente que ha llegado a profesiones muy bestias y a lo encima de los suyos porque en algún momento de su carrera profesional hizo un salto de escalera y tras
todo lo que haya aprendido en esa profesión lo trajo a una vertiente nueva y crea cosas raras y de repente crece más. Tú hiciste un salto de escalera, o sea, pasaste de la magia al canal de Secretos de la Vida, que ahí pues es más de inspiración, motivación, empresa, etcétera. ¿Cómo fue esa transición? Porque por lo menos al sector del desarrollo personal, yo cuando te vi y estabas haciendo ese proyecto, dije, tenías 5.000 suscriptores y dije, que lo vas a reventar. O sea, por los vídeos que ya hacías, decían, esto no existe en desarrollo personal. Cuéntanos cómo viste esa experiencia, o qué viste, por qué lo hiciste. Yo creo mucho en ser lo más completo que puedas como empresario y como youtuber, por supuesto. Pero ser lo más completo que puedas es tener el máximo de conocimientos de todo lo que gira en todos los elementos que hay en tu negocio. Audiovisual, de cuentas, conocimientos sobre cómo poner anuncios, conocimientos para crear estrategias de lanzamiento, conocimientos de marketing avanzados. Y cuando eres cuando tienes todos esos conocimientos, es mucho más sencillo hacer explotar tu proyecto. Creo que al final, si Napoleon Hill tuviese que renombrar el libro, no sería Piense, llega a ser rico, sería Escuche, llega a ser rico. Porque creo que solo puedes llegar a ser ese emprendedor completo cuando eres alguien que no para de escuchar absolutamente todo en muchas ramas. Y en mi caso, el cambio de escalera fue algo súper natural porque yo estaba ya consiguiendo resultados con gente que no eran mis clientes porque no vendía ningún servicio. Lo hacía para ayudarles porque eran mis amigos, pero yo estaba consiguiendo esos resultados que ya no eran crear magos, sino era otra cosa muy diferente. Era hacer que gente se dedicase a sus pasiones y ganasen dinero con ello. Entonces, ahí se juntó un mejunje de cosas, ¿no? y no les explicar de otra manera, que es lo bueno, ¿no? Pero creo que era un paso que sentía que tenía que dar, ¿no? Y no fue para nada pensado ni milimetrado. O sea, realmente, obviamente, tenía los conocimientos adecuados para poder liderar el proyecto que estoy liderando ahora, pero no era algo que lo tenía milimetrado. O sea, tenía la confianza más que... Creo que es mejor que lo diga así. Porque al final los conocimientos los he ido adoptando durante el tiempo, pero fue muy natural el cambio de escalera. No sé. Bueno, y aparte que de repente empezaste a hacer vídeos que no existían en desarrollo personal. O sea, es una vaca púrpura instantánea, por así decirlo. Sí, totalmente. Además, sinceramente no he leído el libro entero de Smart Cats, donde habla del cambio de escalera, pero sí he leído gran parte del libro de la estrategia del Océano Azul, donde habla que una de las formas para distinguir a tu negocio es implementar otras cosas de otros negocios ahí, ¿vale? Y esto no deja de ser lo mismo. Total. Entonces, al final, para que tu producto, tu empresa, tu proyecto no tenga competencia, ayuda cuando incorporas otras cosas de otros sectores que no tienen por qué ser el tuyo y pueden ser muy diferentes, pero ahí es donde está la inspiración que va a marcar la diferencia en tus productos. Muy bueno, sí. Yo muchas veces eso, miro otras industrias para inspirarme, ¿no? Es decir, si esto funciona aquí, ¿cómo sería en mi proyecto? Total. Vale, Mike. Después de esa fiesta, fuimos amigos durante un año y un día que te planteé y dije, oye, vámonos a Andorra, que creo que tiene más sentido para el proyecto, etcétera. Y vivimos aquí juntos durante casi un año, creo recordar, con Gera, etcétera. Ese año la verdad es que fue súper interesante. Y ahí desarrollamos un concepto que yo creo que es brutal, que es el tema de la competencia. Es decir, estamos en sectores muy parecidos y mucha gente diría, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Pues no os consideráis competencia. Y yo siempre he pensado que en mercados que se están haciendo grandes no existe la competencia. Eso solamente existe cuando el mercado está saturado. Estamos hablando de un Pepsi contra Coca-Cola y las cuotas de mercado, uno le roba un porcentaje y son miles de millones, pero en este caso no es así. ¿Cómo viste eso de o sea, ¿siempre has pensado así? ¿Es algo que sueles... ¿Cómo piensas sobre la competencia? Dos cosas. Lo primero, que siempre hemos comentado que cuando alguien, digamos, que entra en tu nicho, sientes como ese espíritu proteccionista de no quiero que entres porque es mío, no me va a quitar, ¿sabes? Eso es lo primero. Y realmente esto es muy contraintuitivo, pero pasa precisamente lo contrario. Que
nacen más clientes, ¿no? Entonces, Miquel Baixas comentó en una entrevista anterior que le hiciste todo el tema de la competencia, sobre todo desde la perspectiva empresarial, para no repetir todo eso que lo comparto 100%. Creo que es súper interesante cuando al concepto de competencia se le liga, se va de la mano de proyectar la imagen de somos amigos o somos un equipo de cara al espectador. Porque entonces pasa algo fascinante. Y es que se crea como una especie de pandilla, ¿no? Esto lo hemos comentado a veces, ¿no? Y el espectador, el potencial cliente, es uno más de la pandilla. Y yo creo que eso sucedió, ¿no? Cuando estábamos ahí viviendo juntos y era la hostia, ¿no? Porque, sí. Eso, no, y aparte que es curioso porque esto se ve, por ejemplo, en youtubers, pero cuando ya metes el tema empresa, les cuesta más que un empresario entienda esto. Pero youtubers, por ejemplo, Willy, que estuvo hace poco en el podcast, están haciendo ahora esto de Karmaland, que para mí, ya se lo he dicho muchas veces, que es una genialidad. Es decir, cogen a todos los mejores entre sí, que podrían decir cada uno, no, yo ya hago mi serie para mí, y comparten ese tráfico, ¿no? Que dices, pero al no ser una televisión, o no ver un canal de televisión, que es, o ves uno o ves otro, si no ves un vídeo y puedes ir a ver otros, eso encima tienes lo que tú decías, ¿no? El efecto pandilla, el efecto grupo, súper interesante. Totalmente, y además no solo le gusta a la audiencia y a la gente que está dentro participando, sino a la plataforma en la que alojas el contenido. Porque la plataforma, que es YouTube, obviamente, la plataforma en la cual alojas el contenido ve cosas raras, ve que el tráfico es el mismo para esos vídeos y eso le fascina. Entonces, la plataforma es la primera fan de la pandilla, la plataforma es la primera fan de Karmaland y que quiere hacerlo explotar, porque no para de ver gente, en el caso de que has puesto de Karmaland, pero sirve para cualquier colaboración. De hecho, sin ir más lejos, lo primero que te propuse cuando tú me dijiste venir al podcast era de grabar un vídeo para secretos, porque sé que eso es bueno. Claro. Sé que ese reenvío de tráfico es positivo, está bien visto por YouTube, ¿no? Claro, YouTube me identifica, aquí me están viendo, este también interesa, y te lo recomiendan. Brutal. De hecho, eso es competencia también. Sí. YouTube está a favor de la competencia, le gusta. Muy bueno. Nunca lo había pensado así. YouTube favorece la competencia. Sí. Mike, eres un defensor del tema de YouTube para atraer clientes. Creo que para mí eres de los youtubers empresarios que conozco que más defiendes la plataforma a muerte, como si tuvieras un cuchillo en la boca y todo siempre es YouTube. Y yo lo comparto realmente porque es una pasada como la plataforma realmente te trata y me gustaría que desarrollases por qué es así. O sea, por qué para ti es así. Hace un tiempo creé un concepto, acuñé un concepto que es la cuantificación de reciprocidad, que creo que es un concepto clave para entender las redes sociales. Yo al menos lo aplico mucho. Una red social le pide al usuario que le ofrezca un contenido. Fotografías, vídeos, textos, lo que sea, pero el usuario tiene que dar algo a la plataforma. Creo que es súper interesante que si nosotros vamos a ser los usuarios, que demos ese algo, nos paremos unos segundos o más, a analizar qué te da la plataforma, qué reciprocidad hay, porque si no hay reciprocidad, plantéate si tiene sentido o no apostar por esa plataforma si la plataforma no apuesta por ti. ¿Quieres apostar por Instagram? Me parece perfecto y lo respeto, pero ten en cuenta que no vas a salir en el feed del usuario más de X días. Después de esos días vas a desaparecer del feed. En YouTube no. Tú decides. Y para mí es muy interesante porque no deja de ser un vídeo, no deja de ser un activo, ¿no? Creo que es muy interesante. Esta es una reflexión clave para hacer, que es al final del día, ¿has trabajado en crear activos? ¿Cuánto tiempo has dedicado? O bien en crear activos o bien en trabajar en estrategias para tu cerebro que vayan destinadas a crear activos. Y al final un vídeo de YouTube es un activo. Entonces cuando tienes este pensamiento entiendes que una plataforma que tiene mucho sentido para depositar ese activo es YouTube, porque YouTube te lo va a hacer explotar si realmente hay valor. Entonces por eso digamos que soy fiel defensor, pero digamos que también Instagram me gusta. Bueno, al final es eso, ¿no? Es enfocarte en una, que para mí YouTube es muy buena para empezar.
y de ahí puedes el contenido pasarlo a distintas. Aparte que YouTube tiene un buscador, que esto siempre lo he dicho, es decir, también es gran defensor de que si una plataforma tiene buscador, ya valora mucho más, ¿no? Alguna vez te hablo de plataformas nuevas y me preguntas lo primero, ¿pero tiene buscador? Es verdad. Y yo, a ver, Mike, voy a verlo. De acuerdo. Pero sí, o sea, realmente es una plataforma que ese contenido perenne no existe en muchas otras, ¿no? Es decir, tú una temporada que dejaste de hacer vídeos para secretos, te tomaste un descanso de 6 meses y crecías igual que antes. Sí. Durante los 6 meses que era como 2.000 y pico, 3.000 seguidores al día, y era sin parar. Sí, o sea, realmente sí. Y por eso también es interesante, ¿no? Sobre todo si, o sea, al final, sobre todo si creas un contenido que ofrece el valor necesario para despuntar por encima de ser entretenimiento. Porque entonces el vídeo se va a visualizar constantemente, porque constantemente solucionas un problema. Y en tema de atraer clientes, ¿cómo haces luego para pasar ese tráfico, por así decirlo, esos activos a clientes para tu negocio? O sea, no solamente para el tuyo, sino para, no sé, si tienes un despacho de abogados o si tienes cualquier otro negocio más tradicional. O sea, ¿qué le dirías a un empresario ahora que está oyendo esto y cómo haces ese salto? Realmente no es un salto. Es una transición que creo que no debe ser excesivamente rápida, porque esto va de confianza y la confianza te la tienes que ganar. Es igual que una relación, además lo hemos comentado 1000 veces, ¿no? Los paralelismos que hay entre una relación de amistad, de pareja, una relación humana a una relación empresa-cliente, ¿no? Entonces creo que es muy parecido. Entonces, ¿vale? El cliente va a ver tu contenido online, va a ver tus vídeos, dale un poquito más al cliente y poco a poco ves forjando esa relación, ofreciéndole cada vez más contenido hasta que vea que realmente la potencial transformación que él está buscando la va a encontrar en su máximo esplendor en un producto por encima del contenido gratuito, que es muy bueno, pero en el producto está diseñado para esa transformación potente. Entonces, total. Creo que, digamos, esa transición debe ser no a excesiva velocidad. Muy bueno. O sea, esa confianza hasta que el punto de que ya empieza a ver, ya puedes empezar a hacer llamadas a la acción, etc. Uh-huh. Muy bien. Otra cosa que te caracteriza, Mike, es todo el tema visual. Desde que te conozco, el tema filmmaking te encanta y encima eres un genio a la hora de hacerlo. ¿De dónde viene esa inspiración? O sea, que siempre te ha gustado el tema de filmmaking. ¿Cómo? Pues si hago un poco cuenta del tiempo que invierto en el día a día, dónde va a parar, muchas veces voy a ver tutoriales de fotografía porque me encanta. Luego me ha gustado mucho siempre el cine. Desde pequeño en mi casa mi padre ponía películas de Sergio Leone, grandes directores, grandes actores, y es un poco, digamos, lo que he visto en mi casa, ¿no? Entonces creo que un buen conocimiento audiovisual te puede ayudar a transmitir el mensaje con más fuerza. Entonces, si tienes un mensaje potente de transformación, ¿por qué no darle más fuerza? Entonces, creo que tiene mucho sentido focalizarse, sobre todo en la plataforma, la plataforma no, en la forma, que la forma te la da el vídeo, ¿no? Entonces, tienes un mensaje potente, vale, tenemos el audio. Añades a ese audio encima imágenes que están cuidadas, que proporcionan un plus al mensaje que transmites en audio con tu voz. Bueno, pues es todo lo que se añade de positivo a ese vídeo. Y además, si luego le añades música, pues ya te queda un videazo. Qué guay. Ya lo revientas. Ya, tiene mucho sentido, ¿no? Atar los elementos. No, total. Y has hecho piezas, bueno, en el canal de Magia tenías megaproducciones que me decías que te dejaban hecho polvo. Es verdad. Y ese estilo lo pasaste también a Secretos, que para mí es brutal. Esos vídeos de repente, que más me lo decías, ¿no? Que no va a tener muchas visitas, pero es que es un regalo, ¿sabes? Lo hago porque sí. Total. No deja de ser parte de quién eres al final un vídeo tuyo. Entonces, bueno, pues estás transmitiendo también cómo ves la vida, ¿no? Con un vídeo, si lo cuidas y cuidas los detalles, creo que tu audiencia lo va a agradecer. Yo creo mucho en hacer lo innecesariamente necesario. Es una frase que me encanta porque al final eso te distingue automáticamente de las demás personas, ¿no? Y yo personalmente soy un obsesivo de
del perfeccionismo, y muchas veces yo ahora veo mis vídeos desde hace un tiempo y me echo las manos en la cabeza, ¿eh? O sea, siempre creo que se puede hacer mejor, pero aún así cuidar los detalles creo que es clave, porque no solo dice cosas de cómo ves tú tu empresa y cómo ves la vida, sino además estás hablando de que si cuidas los detalles ahí, vas a cuidar también los detalles últimos de la transformación del cliente y vas a asegurarte de que, o sea, ese perfeccionismo no debe estar solamente en el contenido gratuito, sino además en toda la estrategia que sigas, teniendo como foco final clarísimo que el objetivo son resultados para otras personas. Entonces, todo es muy bonito, perfecto, el audiovisual muy bien, perfecto, pero lo potente es lo otro. Entonces, cuidar los detalles aquí te hace que los cuides aquí. Y si no los cuidas al final de la etapa de la transformación del cliente, plantéate lo que estás haciendo, porque no es justo para esa persona. Esto es algo que también he aprendido con el tiempo, ¿no? Y creo que es positivo también decirlo aquí. Total. Y aparte que si ya ven el trabajo que hay aquí, pueden deducir el trabajo que habrá después con ellos. Claro, pero que sea verdad que también hay Sí, ese claro. trabajo, ¿sabes? Eso es importante. Pero sí, claramente. Has dicho una frase que es la de hacerlo innecesariamente necesario. En temas de empresa, cuando empiezas, muchas veces se le da el consejo de, en temas de marketing y crecimiento, hacer las cosas que no escalan. Como por ejemplo Airbnb, pues al principio iba a las primeras casas y les hacía las fotos, ¿sabes? Eso es inescalable. Pero eso hace que la empresa crezca, hace que la empresa haga ese despunte, ¿no? Yo creo que es eso, darle vueltas a qué puedo hacer en mi negocio que no es escalable, pero tiene mucho sentido a largo plazo. Totalmente. Y además creo que es importante, antes de escalar, crear una base. Siempre he creído esto. Es algo que mi padre no me lo ha dicho así, pero mi padre siempre ha creído mucho en hacerlo todo de forma artesana, en el sentido de que eso que crees, lo primero tiene que ser algo que le has puesto cariño. Creo mucho en dar cariño a la primera base de un negocio, a los primeros productos, y solo entonces, cuando hay esa base sólida, creo en escalar eso. Esto es algo que he aprendido recientemente y en lo cual creo 100%, porque escalar lo que no es escalable o lo que no produce el máximo resultado en el cliente hace que estés operando a un nivel no solo bajo tú, sino bajo en la transformación final, y además estás vendiendo algo que realmente no funciona tanto como todo lo que envuelve a eso, los anuncios, la carta de ventas, la página landing donde lo promocionas, promete. Entonces creo que es clave también aplicarlo ahí. Qué guay. Sí, es verdad que hiciste un proceso de reestructuración. Si quieres comentarnos un poco cómo fue ese descanso, qué pensaste, ¿por qué abandonaste Secreto 6 meses? Bueno, realmente el motivo es claro. O sea, hice una reestructuración tanto de mi equipo como de los productos que tenía y hice, digamos, inventario sobre si la transformación final que yo podía conseguir en una persona estaba ahí o todavía no. Y todavía no lo estaba. Entonces lo que hice fue crear un producto nuevo. Y fue en lo que he trabajado y sigo trabajando. Qué bueno. Actualmente. Entonces creía que esa base era necesaria antes de continuar con una estrategia pública de difusión de algo que no era eso. Bueno, y eso encima te da más abundancia y más confianza para vender. Total. Si sabes que el producto es brutal. Claro. Qué bueno. Bueno, Mike, hay muchas preguntas de gente que a veces dice ¿qué dirán de mí? ¿No? Porque hemos hablado de YouTube, de tal, de exponerse. Mucha gente dice, ese es el primer obstáculo, decir, ¿qué van a pensar de mí? O tienen miedo a que otros les juzguen. Y tú sé que tienes una gran filosofía acerca de esto y quiero que nos la compartas, ¿no? De por qué alguien debería sacarse ese miedo encima de empezar. Ese miedo siempre va a estar ahí. O sea, al final es un miedo con el que convives, porque siempre, si estás innovando constantemente en tus proyectos, siempre va a haber gente que no gustes o que te critiquen, y debe estar ahí. Es bonito que esté ahí, significa que respetas tu trabajo. Y es curioso porque siempre lo comentamos, ¿no? Que al final los que menos van a creer en tu proyecto al principio es la gente que ha visto tu anterior versión. Y es completamente normal que la gente que te rodea no lo entienda, es completamente normal que recibas críticas al principio. Pero es positivo que recibas críticas al principio porque significa que ya has empezado. Y eso es muy difícil. Y no hay que desvalorarlo, no hay que olvidarnos. Empezar es muy complicado. Tú y yo lo tenemos por la mano. Tenemos una idea de producto, empezamos, nos ponemos manos a la obra. Bueno, no es tan sencillo. Y
Y esto es importante rescatar esta emoción de vez en cuando para valorar lo que hacemos, ¿no? Creo que es genial y bueno, exactamente, digamos que es... Yo creo que al final es que te van a criticar sí o sí hagas lo que hagas, ¿sabes? Entonces... Bueno, a no ser que te quedes en casa y no salgas y no hagas nada. Claro. El miedo al que dirán siempre va a estar. El miedo al que dirán tus seres queridos y al miedo a decepcionarles siempre va a estar. Lo mejor que puedes hacer es preocuparte de que lo que estés construyendo ayude a otra gente. Y sobre eso no es opinable, porque es objetivo. Si hay resultados, funciona. Si no hay resultados, no funciona. Entonces a lo mejor me planteo escuchar por qué no funciona, ¿no? Pero bueno, aunque haya resultados también, ¿no? Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final, yo esto se lo dije a mi primer socio al principio. Le dije, Marc, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer con Enfilo. Esto fue hace muchos años. No vamos a mirar atrás hasta que no hayamos hecho esta estrategia, porque si no, no la vamos a lanzar, ¿vale? Y durante todo ese tiempo mucha gente opinó. Pero si hubiésemos a lo mejor corregido el rumbo demasiado rápido, que no digo que no se haga, por supuesto tienes que escuchar constantemente, pero debemos, como emprendedores, adoptar el hábito de lanzar. Y ese hábito cuesta adoptar porque nos han hecho adictos a las recompensas a corto plazo. Y el emprendimiento no es así, no funciona así. Trabajamos mucho tiempo en la sombra, trabajamos mucho tiempo sin ver resultados para luego más adelante verlos. Pero creo que es clave comprender esta filosofía, ¿no? Cuando emprendes. No, total. La sociedad ahora encima venera más esto de la gratificación instantánea, ¿no? Instagram, redes sociales, y emprender a veces es ese desierto árido hasta sacar algo y recibir feedback, que eso a veces es lo que cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso. Siempre vas a tener ese miedo y además suele ser lo que tú has dicho, ¿no? De encima lo que más duele es los que te han visto esa primera versión. Que eso es como, ¿en serio? ¿No me tenías que ser los que más me apoyáis? Total. Y ahora que has dicho lo del desierto, hace poco alguien me preguntó sobre esto, ¿no? Y le he dado muchas vueltas a la metáfora del desierto. Porque realmente sí es un desierto, estoy de acuerdo, pero es un desierto si miras hacia adelante, ¿vale? Pero si miras al suelo, hay huellas de gente que ha pasado por ahí. Y creo que la metáfora se entiende perfectamente. Entonces, vas a estar en el desierto, solo asegúrate de seguir las huellas adecuadas. Qué bueno. Y... módula. Sí, hazlo con ella lo que quieras. No digo que el concepto es de modular. O sea, sí, el ver las huellas es... de buscarte mentores, sobre todo. Claro. O sea, búscate a esa persona que ya ha pasado por ese camino. Porque ese es el camino que tienes que recorrer. Qué bueno. Jolín, me gusta. Vale, Mike, ¿qué significa para ti trabajar en la sombra? Para mí, ¿qué significa trabajar en la sombra? Significa, de alguna forma, renacer. Significa reinventarte. Significa crear cosas grandes que a lo mejor no se ven aún, pero tú sabes que estás creando. Significa empaparte de conocimiento y hacer muchos cursos. Y significa no tener que decirlo a nadie. No necesitar decirlo, lo que estás haciendo. Y para mí el trabajo en la sombra es una gran parte de cómo yo percibo mi crecimiento, ¿no? Siempre digo que voy muchas veces teniendo como flujos, ¿no? Como... no sé cómo explicarlo, como... que vas subiendo altibajos. Altibajos, sí, altibajos. Pero no altibajos en el sentido anímico, ¿no? Sino... no, a nivel de trabajo, ¿no? Exacto. Y es muy importante ver cuándo va hacia abajo para anteponerte y empezar a subirlo de forma que tú manejes eso, ¿vale? Esa fluctuación es la palabra que no me salía, esa fluctuación. Y puede ser momentos donde a lo mejor te proyectas más en divulgar el contenido o crear productos, y luego esa sombra podría ser una etapa donde te empapas mucho más de conocimiento y tu vida pública a lo mejor por un momento la apartas y no generas tanto contenido. Podría interpretarse así también. Bueno, es como Batman, ¿no? Te ocultas, has tenido etapas de... Y a mí me pasa, decía, hay momentos en los que tengo que trabajar a saco, otros momentos que es como recapacitar y pensar y
y de ahí volver al ataque. Sí, además, personalmente yo soy muy fan de las películas cuando hay un entrenamiento del protagonista, que realmente no está ganando a nadie, no hay ningún enemigo. La fase esta de expansión, ¿no? Sí, y sabes que lo pasa mal ahí. Al final no deja de ser una aplicación de la historia del héroe, ¿no? Qué bueno. A los negocios. Mike, tú eres mentor hacia muchas personas y me has dado a mí muchos consejos muchas veces sobre cómo hacer de mentor correctamente. Muchas veces te pregunto, oye, pues estoy haciendo mentor a tal y cómo, o sea, personalmente, ¿cómo lo ves tú esto de mentor? ¿Cuál es la forma más correcta de hacerlo? No hay una forma, pero yo te puedo explicar lo que a mí me ha funcionado más. Y yo creo mucho, esto lo hemos comentado 1000 veces, en dejar espacio para que la gente avance. A mí es lo que más me ha funcionado con los alumnos que más éxito han tenido. Y también, sobre todo, que... pero esto directamente, esto que te voy a decir, no tienes control directo. Pero los alumnos que más éxito han tenido son aquellos que establecen los marcos mentales más potentes. Es decir, que tienen establecidos exactamente la forma de pensar, entienden cómo crear un contenido que ayude a alguien, que al mismo tiempo eso es extrapolable a crear productos. Estos marcos mentales es clave que lo tenga un alumno al cual tienes, ¿no? Pero claramente es dejar un espacio, ¿no? Al final, a lo que te enfrentas cuando eres emprendedor es a ti mismo, en el sentido de que acabas viendo que todo depende en mayor parte de tu productividad. Y por eso es súper clave que sepas recorrer ese espacio hacia trabajar, hacia generar contenido, hacia crear productos y que lo sepas recorrer tú. Porque si no es así, al final, tu mayor enemigo, que eres tú mismo, te va a ganar. Y al menos a mí me ha ayudado mucho al ser mentor de otras personas, dejarles espacio para que ellos lo recorran y luego si quieren pueden volver a venir a mí. Pero no dar demasiado es muy importante porque esa persona aprende. Y además me dijiste una metáfora muy interesante que decías en plan, como si fuera una montaña, ¿no? Y decir, no puedes subir con él a la montaña. Te puedes quedar abajo, puedes darle consejos, pero la montaña al final la tiene que subir el alumno o el que estás haciendo ahí de mentor. Totalmente. Y es lo mismo que cuando se cae. Hace poco hablábamos con James de este concepto, pero relacionado a la educación de un hijo, ¿no? Si el hijo se cae, no le des la mano. Está a su lado. Dile que se puede levantar, pero no le des la mano. Qué bueno. Creo que es muy interesante para el emprendimiento también. Qué bueno. Vale, Mike, pues estamos llegando ya al final de la entrevista. Antes de pasar ya a las últimas preguntas, me gustaría que explicaras cuál es tu porqué actual, o sea, por qué haces lo que haces. Esta es una pregunta... Buena pregunta. Hay que razonarla. Sí, mi porqué es al final... O sea, creo que hay un porqué externo y un porqué interno de por qué haces las cosas. En mi caso, el interno tiene que ver mucho con las creencias de donde yo creo que puedo llevarme al máximo nivel, y además también tiene que ver mucho con mi familia. Creo que también hago esto, y esto no lo he compartido muchas veces, pero para que mis padres se sientan orgullosos de lo que hago y para, no sé, es algo que lo hago también por ellos, para darles mucha seguridad en todo, y porque creo que es un camino en el que ellos están conmigo siempre. Ese es mi interno, y luego el externo es porque quiero ayudar al máximo de personas posibles a que tengan la vida que desean, sobre todo cuando hay un potencial. Hay una frase de la película Una historia del Bronx que era: no hay nada más triste que un talento, en catalán era un talent mal guanyat, un talento como no aprovechado, ¿no? Y lo sigo pensando. Yo cuando veo a alguien que no está operando a su máximo nivel digo, no, tío, o sea, ¿por qué no? Y yo lo que quiero es eso, ¿no? Que la gente que tiene ese talento, que explote. O sea, yo te diré algunos trucos si quieres, pero no puedes quedarte sin estallar. La gente a la que podrías ayudar merece que sean ayudadas por ti, ¿no? Y ser ese vaso comunicante entre talento y gente a la que esa persona que tiene ese talento puede ayudar. Creo que lo siento, y te lo digo sinceramente, y tú sabes que es verdad, que me conoces, que se lo siento una responsabilidad. Y si no hago eso, estoy fallando a esa responsabilidad. Esta mentalidad me encanta porque incluso
se lo explicas a gente que está empezando, ¿no? Decir, hay gente que si no subes un vídeo, no haces ese producto, no haces lo siguiente, las estás fallando. Totalmente. Es que además lo digo, esto no va de ti. Tu proyecto no va de ti. No te creas que esto es tuyo. O sea, estás fallando a gente que está ahí fuera. Tus empresas, las mías, no van de nosotros. No van de nosotros. Por eso es nuestra responsabilidad operar a nuestro máximo nivel para ayudar a otras personas. Pero esto hay que quitarse de la cabeza que va de nosotros. Este giro de guión creo que es clave. Y te hace operar en otras circunstancias. O sea, te pongo un ejemplo personal mío. Es decir, en el momento en el que ya a ti te habrá pasado, el momento en el que ya alcanzas la libertad financiera, como llamarlo, como quieras, ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Financieramente, te cambia ese nivel de decir, yo ahora lo que estoy haciendo, por ejemplo, es reinvertir todo en equipo, en más gente, en más servicio. ¿Cómo llego a otro nivel, no? Pero para ellos, ¿cómo reestructuro, cómo hago mejores productos, y es eso, es decir, ya no es por mí. O sea, me encanta esta frase de es por los demás. Total, y es servir al máximo nivel y entender que el núcleo del negocio no es ni el conocimiento que tengas, que es muy importante, ni las estrategias que sepas, ni siquiera los productos que tengas. El núcleo es el cliente. Y todo gira, todo orbita en torno a ese cliente y en torno a los resultados que obtiene. Qué bueno. Vas a tener que venir más veces al podcast. Sí, yo me apunto. Estamos aquí al lado. Vale, ahora así preguntas un poco más rápidas y ya para acabar. ¿Qué has descubierto hace poco? Puede ser un software, una técnica, una estrategia, un libro. Muchos libros. Ahora me voy a empezar a leer el de Flip the Script, que es... ¿En qué va? Es un libro que también se basa habla de persuasión y de hacer, que esto es muy curioso, me pareció muy curioso cómo lo vende el subtítulo del libro. No sé si es la verdad porque me lo estoy empezando, pero es hacer ver a otra persona que tu idea ha sido su idea. Hola, Origen. no sé. Como la peli Origen. Sí. Habla de Inception. En el primer capítulo habla de Inception, ¿no? Y creo, no sé, tiene buena pinta, pero al final no me canso de descubrir cosas nuevas y de obsesionarme con esas cosas nuevas. Qué guay. Ahora que dices esto, te comparto una cosa que escuché de Jocko Willink, que era un ex marine o ex Navy SEAL, y decía, oye, en el ejército, para que tu equipo consiga la misión, decía, en vez de decirle, oye, esta es la misión, tienes que ir a este sitio, rescatar a tal persona y volver. Y tienes que pasar por este puente, aquí habrán 2 guardias, tal. Entonces le explicaba como todos los pasos a seguir. Y cuando el equipo lo hacía y se encontraba con un obstáculo, tenía la facilidad de sacarse la responsabilidad de encima, volver al sargento y decir, no hemos podido. ¿Por qué? Porque no me has hablado del león que había en medio de la jungla. Y yo no tenía cómo hacerlo. Y dice que como sargento lo que tendrías que hacer es muy distinto. Es decir, la misión es rescatar a esta persona. ¿Cómo lo haríais? Bueno, brutal. ¿Sabes? Y entonces ellos ya dicen, oye, pues podemos pasar por aquí, podemos hacer esto. Y ellos diseñan el plan, es su idea, y cuando llega el momento de cruzar el puente o el león que no lo habían dicho, ahí se vuelven proactivos a buscar una solución porque es su plan, ¿sabes? Qué bueno. Y es un poco esto que me dices, ¿no? Es decir, es brutal el hacerle ver, ¿no? Es tu idea. Incluso para un trabajador, ¿no? Es decir, ¿cómo lo harías, no? Pero sí, fuiste tú el que me dijiste cómo hacerlo. Claro, hay una implicación porque hay identificación con lo que se propone. Ya no te viene otra persona, viene de ti, ¿no? Bueno, ya me contarás. Tomo nota. Me ha encantado. Vale, esta es una pregunta que voy a incorporar ahora siempre, que es... ¿en qué te puedo ayudar yo, Mike? ¿O quieres preguntarme algo tú? Todo. Cualquier cosa. te vuelvo a hacer la entrevista a ti. No. Solo te permito una. Solo una. No, es broma. O sea, pero ¿en qué te puedo ayudar? Ya sea a nivel de... Genial. A ver, lo que quieras. Pues yo creo que sobre todo tú tienes mucha experiencia a la hora de crear un equipo. Me gustaría saber, sobre todo, cómo empezaste, o sea, cómo empezaste a crear el equipo, a qué te enfrentaste en los primeros pasos, a qué te sigues enfrentando hoy, y si tuvieses algún hack para crear el equipo que dijeras, solo esto, ¿cuál sería? A ver, en temas de equipo, mira, justamente ahora estoy pasando por una fase en la que
nos está costando realmente pasar de lo que es una empresa de 14 que somos ahora a una de 100. Entonces ese es el siguiente paso, pero nunca lo he hecho. O sea, para mí lo primero de todo es humildad y sinceridad de qué es lo que no sabes y qué es lo que sabes. O sea, siempre lo he dicho, en tema de empresa se me da muy bien pasar de 0 a 1. Por eso mis cursos son de emprendimiento, pero de 14 a 100 estamos buscando ahora consultores. O sea, una consultoría grande, un Deloitte, lo que sea, que venga y nos ayude a hacer esa escalada. Pero para mí algo muy crucial que me he dado cuenta es que tienes que muy claramente tener los valores claros de lo que se permite y no se permite en la cultura, que para mí, por ejemplo, en la nuestra es compromiso, teamwork, o sea, que se trabaja en equipo, bueno, y ciertas otras, que lo que hacen es que enseguida, si encuentras a alguien que entras en el equipo y no sea así, tienes que saber muy rápido sacarlo del equipo, que eso a muchos emprendedores nos cuesta. Pero cuanto antes sepas hacerlo, menos miedo tendrás de contratar rápido. Pero mucha gente veo que le cuesta contratar por el miedo al que no encajará luego y no sabrá cómo lidiar con esa situación difícil. Pero si sabes hacerlo, te permite mucha más agilidad de oye, tienes unos valores marcados, tienes unos estándares, y si alguien, la pregunta es, si tuviera que volver a contratarlo ahora, ¿lo haría? Si la respuesta es que no, es muy binaria la decisión. Y eso te permite escalar. Aún así ya te digo que ya te contaré de aquí un tiempo cómo pasamos de esos 14 a 100, que es un reto. Seguro que lo consigues. Pero yo creo al final que en una empresa el equipo es todo. O sea, el activo principal es la gente, cómo se ven. Luego para mí es muy interesante, ahora estamos empezando a introducir variables. Es decir, no más sueldo significa que van a hacer más responsabilidad, sino que llega un punto en el que hay que estructurar una forma de que ellos también, si la empresa gana más, ellos tienen una recompensa. O sea, es más complicado, tienes que ver cuál es el variable, pero variabilizar a los líderes y a los que realmente están ahí potentes es muy importante. Bueno, esto siempre hemos hablado, ¿no? Es decir, que vean que si ellos dan, tú das como empresa. Qué bueno, me encanta la respuesta. No, pues totalmente sí. de acuerdo. Y ¿Tú cómo lo llevas? ¿Estás escalando equipo ahora justamente? ¿O? Ahora no, pero mi intención es en un mes volver a escalar de forma adecuada sobre la base de una estrategia que tenga sentido y fundamentada en un producto que funciona y una estrategia de anuncios que tenga sentido, dirigida al tráfico frío. Pues ya me dirás y te ayudaré en lo que sea. Pero sí, gracias, crack. Vale, Mike, ¿quién crees que debería venir al podcast? Ya última pregunta. Que debería venir? ¡Oh, qué putada! Pero espera, que lo puedas traer. Que yo lo pueda traer. Claro, si no, quiero que venga Manfi Ortega. A ver, yo te puedo traer a James muy fácilmente, pero a ver. Oye, pues es buena. ¿Sí? Yo creo que con James tienes... Sí. Vale. Bueno, James es un candidato muy bueno y está explotando su proyecto ahora. Sí, ha explotado. Desde hace un mes o así está explotando y creo que podría ser un muy buen sujeto de estudio. No, tiene... Oye, pues sí, me gusta. Guay. Se lo comentaremos. Vale, muy bien. Pues nada, Mike, cualquier otra cosa que quieras decir antes de despedirnos. Bueno, hemos hecho un vídeo que hará en tu canal. Es verdad. Ahora, de hecho, vamos a grabarlo. Vamos a grabarlo ahora. Para ser sinceros, pero quedará muy chulo. Y acercaros si queréis. Os dejaremos también las redes sociales, todo lo que tengas, que hay mucho contenido potente. Déjame felicitar a tu audiencia, tío. Creo que es algo muy importante hacer, sobre todo... sinceramente lo digo, creo que no lo hace todo el mundo, ser audiencia de un canal de emprendimiento, de canales que están destinados a mejorar tu vida, porque te ofrecen conocimiento y pautas que van más allá del entretenimiento, así que creo que no está de más de vez en cuando decirlo, ¿no? O sea, y yo felicitaré la tuya en el vídeo. Pero solo os felicito si dejáis un pulgar arriba. Ya sabéis. Qué nombre. Os felicito igualmente. Sí. Likes. Bueno, y a vosotros nada, likes en todos los podcasts, vídeos, donde estéis viendo y escuchando esto. Y nos vemos en el siguiente. Chao.